Bueno, buenas tardes. Gracias por venir nuevamente a este ciclo de actividades que hacemos todos los martes, de mayo a junio, por lo menos, en este momento. Hoy toca el turno al grupo de estrellas masivas y agrupaciones estelares. Va a hablarnos primero el doctor Roberto Gamen, que, como saben, es profesor aquí de la casa, investigador del CONICET y actualmente es vicedirector del instituto, me acompaña en la gestión del instituto. Y otra cosa importante para mencionar es que ha sido el motor generador de esta actividad que ha resultado muy buena, así que si a alguien quieren agradecerle sobre esto, es a la persona indicada. Bueno, los dejo con él y cuando termina hacemos preguntas y comentarios. Gracias, Rubén. Muy bien, Fabio, gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a presentar los trabajos del Grupo Estrellas Masivas y Agrupaciones Estelares, grupo que muchos de los integrantes están ahí escritos, y en esta hora, o menos de esta hora, voy a contar los trabajos que hacemos con parte de ellos, así que lo que hago con Gustavo Baume, Alejo Molina Lera, Silvina Cárdenas, Jimena Rodríguez, va a quedar para otra presentación si esto prospera. Pensaba empezar esta charla contando qué sabemos de las estrellas masivas, pero creo que mucha gente sabe, las definimos como aquellas que terminan sus vidas evolutivas como supernovas de colapso de núcleo, dejando agujeros negros o estrellas de neutrones. Y a pesar de ser muy pocas, si uno agarra 100.000 estrellas al azar, por ahí una es una de estas que vamos a contar ahora, una estrella masiva, son realmente pocas, pero sin embargo dominan la química del medio que las rodea, la química de las galaxias, donde están evolucionando, la dinámica del medio interestelar también es dominado por estrellas masivas, y la radiación ultravioleta. Viven pocos millones de años, y parecen preferir estar en sistemas binarios, así que es algo que voy a retomar en un momento. Sistemas binarios que en la medida que van terminando sus vidas generan algunos fenómenos muy intrigantes, como las binarias de rayos X, estrellas o pares de estrellas de neutrones, agujeros negros, etcétera, que son los que una vez empiezan a coalescer, a mergearse, producen las ondas gravitacionales que estamos detectando actualmente. Dicho eso, que no lo quería decir así, prefería ahondar un poco en lo que no sabemos, o algunos aspectos que sabemos poco, que nuestro conocimiento es un poco no completo, incompleto. Así que, ¿cómo se forman? El proceso de formación de estrellas masivas realmente no es conocido en detalle. Esto no lo digo yo, lo dicen muchas personas que andan por ahí. Yo elegí algunos ejemplos de bibliografía bastante actualizada que siguen expresando el problema de que no comprendemos totalmente los fenómenos involucrados en la formación estelar masiva. Así que es un problema que hay que atacar de alguna manera. Tampoco sabemos muy bien cómo es la evolución. Si bien hay excelentes modelos que reproducen o generan modelos, tracks evolutivos, hay muchos grupos en el mundo que hacen cosas muy buenas. Incluso no está mencionado ahí, por una razón que voy a decir ahora, el grupo de Omar Benvenuto también genera modelos estelares masivos muy buenos. Pero claro, lo de excelentes entre comillas intenta mostrar un trabajo de Martins y Palacios, que comparan esos modelos que están mencionados ahí en mi lista, mostrando realmente las discrepancias que existen en cuanto a los caminos evolutivos, fundamentalmente a partir de la salida de la secuencia principal. A partir de eso, la discrepancia es enorme y se empeora hacia mayores masas, ¿no? A la izquierda de ustedes, 20 masas solares, a la derecha, 40 masas solares. Evidentemente es un problema. Y esto, claro,
correlaciona con dos aspectos de cómo terminan sus vidas. Por un lado, lo que está dicho ahí es que no está totalmente comprendido el fenómeno explosivo. Los fenómenos que actúan al momento que explotan las estrellas masivas como supernovas. Pero hay otro fenómeno que es con qué masa explotan. ¿Sí? Y por ahí es uno que está más relacionado con lo que hacemos nosotros. Hay varios intentos de estudiar las masas de los progenitores de estrellas explotando como supernovas. Y si bien hay un interesante resultado, que no hay supernovas con masas menores a 10 masas solares en las AMS, ¿no? Durante el inicio de la secuencia principal. Tampoco hay de masas mayores a 40, 50 masas solares. Sin embargo, existen esas estrellas, hasta 100, 120 masas solares existen, se han podido medir, y bueno, la pregunta es si las muy masivas no explotan o pierden toda esa masa en el camino. ¿Sí? Bien. Entonces me pregunto cómo podríamos abordar estos problemas que acabo de mencionar para intentar aportar alguna evidencia, alguna solución, al menos útil para estas cosas. El parámetro que determina fuertemente la evolución de las estrellas es la masa. En el caso de las estrellas masivas hay que agregar, lo mostré recién, la pérdida de masa que afecta fuertemente luego de secuencia principal, y la rotación, además de abundancias y campos magnéticos. Sabemos que las masas solo se pueden determinar de forma directa, de forma robusta, si estas estrellas están en sistemas binarios. Bajo algunas circunstancias favorables, además se pueden calcular radios y luminosidades. También sabemos, claro, que en binarias, que es donde podemos calcular estos parámetros fundamentales estelares, ocurren otros fenómenos que alteran los parámetros fundamentales. ¿Sí? Entonces, dentro de eso hay una serie de sistemas binarios que nos permite calcular masas, radios, luminosidades, etcétera, pero que además están lo suficientemente separados como para uno poder suponer que la interacción entre ellos es despreciable. Así que esos son sistemas muy interesantes. Por otro lado, el estudio de binarias, el descubrimiento de binarias, además de permitir calcular estos parámetros, nos permite abordar problemas que están descritos ahí y proveer evidencia observacional para entender cosas tales como la formación. Por ejemplo, yo dije que la formación no está tan bien entendida. Estudiar sistemas binarios nos permite determinar, por ejemplo, relaciones de masa. Y esas relaciones de masa de las estrellas masivas nos puede dar alguna idea de cómo fue la acreción de cada una de las estrellas respecto a un disco único o a múltiples discos. Eso es todavía escenarios que están en discusión. Migraciones estelares, ¿sí? o pérdida de masa por overflow del óvulo de Roche. ¿Cómo es en español? ¿Cómo se dice eso? Porque se escapa, desborde, gracias. Desborde a través del óvulo de Roche más extremo. ¿Sí? Así que esto que digo yo, que las estrellas, los sistemas binarios son objetos claves y que nos permiten afrontar y obtener parámetros necesarios para entender estrellas masivas, era muy bien conocido por dos profesoras de esta facultad. Y con la suerte que los sistemas binarios tienden a estar en sistemas binarios. Estas profesoras son Virpi Niemela, la que está a la izquierda, y Nida Morrell, la que está a la derecha, de un joven astrónomo recién doctorado que no se parece a mí.
Y estas dos profesoras, la línea de trabajo que iniciaron ellas dos acá en La Plata, constituyen para mí, o para nosotros, las raíces de lo que es actualmente el GEMAE. Y entonces, si ellas son las raíces, Rodolfo Barbá y yo vendríamos a ser los troncos, ¿no? O el proyecto, la continuación de esas raíces. Pongan las palabras que quieran. En el 2004 yo me fui a hacer un postdoc justamente con Rodolfo Barbá, y ahí decidimos continuar con esta idea de Nidia y de Virpi, aprovechando la gran posibilidad de obtener datos en muchos telescopios en Chile. Así que eso fue lo que dio inicio al que llamamos OwnSurvey, que implicó observar los espectros de todas las estrellas O y WN de nuestra galaxia, del hemisferio sur, o sea, visibles desde Argentina o desde Chile, para las cuales no se sabía nada sobre su multiplicidad. Al momento de iniciar esto, ¿no? En 2004, 2005. Y los primeros entonces miembros del OwnSurvey, los voy a mencionar, además de Rodolfo Barbá y de mí: Nidia Morrell, Julia Arias, Nolan Walborn, Jesús Maiza Pellanes, Alfredo Sota y Emilio Alfaro. Nuestros objetivos principales eran buscar multiplicidades, buscar binarias o sistemas múltiples, donde se pudiera caracterizar las órbitas de esos sistemas, bueno, el periodo de excentricidad, por ejemplo, y dentro de lo posible inferir o calcular algunos parámetros estelares como las masas mínimas, y bueno, eventualmente combinando con alguna otra técnica, masas absolutas. Así que esto empezó en el 2005, utilizamos casi todos los espectrógrafos de alta resolución disponibles en Chile, en telescopios de clase de 2 metros, también el REOS del Casleo, del Leoncito, y tuvimos suerte de poder usar en algunos momentos el Magallanes, y a la fecha tenemos unos 9.400 espectros de unas 240 estrellas aproximadamente. Bien, con todo ese paquete de espectros, si bien nuestro objetivo principal era buscar binarias, claro, observar sistemáticamente una misma estrella nos condujo a descubrir algunas variaciones espectrales en algunas estrellas, como esas que están viendo acá, no solo en H-alfa, sino en algunas líneas como Delio 2, que está arriba a la derecha, y un caso muy especial, muy interesante, es el de una estrella OE, o sea, O con disco de acreción, o de decreción, mejor dicho, de los estilos que contó Lidia el martes pasado, pero una más extrema, más caliente, que ahí en junio del 2008 obtenemos un espectro y resultó que todas las emisiones que tenía del disco habían desaparecido. Si bien lo primero que pensamos era que nos habíamos equivocado de estrella, acompañaba esto que había datos de ASAS, y nuestro espectro, o por lo menos el de junio del 2008, coincidía con un mínimo de luz, así que dijimos, no nos equivocamos de estrella, acá está pasando algo, inestabilidades en el disco, que ocurren en ese tipo de estrellas, y bueno, ejemplito lindo para mostrar la suerte que tuvimos, pero más que suerte es el hecho de haber observado sistemáticamente durante muchísimo tiempo y muchas estrellas a la vez. Hablando de raíces, tronco y ramas, una de las primeras ramas que surgió fue que íbamos a observar no solo estrellas cuya multiplicidad no era conocida, sino que elegimos una muestra de binarias conocidas, excéntricas, con la idea de reproducir lo que había hecho Nidia y Rodolfo con Omar Benvenuto, Leandro Alcaus, Aldo Serenelli, que estudiando el movimiento absidal de una estrella masiva, un sistema binario masivo, pudieron, aplicando modelos de estructura estelar, poder inferir las masas absolutas
de esas componentes sin que sean excéntricas, que es un problema grave, ¿no? O sea, uno con espectroscopía solo puede determinar masas mínimas, lo tiene que combinar con otra técnica para poder determinar la inclinación. Este método, ideado por estos colegas, implicaba usar modelos teóricos de estructura. Entonces, el movimiento absidal está relacionado con con estructura estelar, ¿sí? El movimiento absidal está relacionado con los modelos estelares y se pueden inferir entonces las masas absolutas. Eso fue hecho con mucho éxito y nos animamos entonces a invitar, importamos de Uruguay a Gabriel Ferrero, y fue entonces nuestro primer brote, porque sí. En esa época, participaban en un modelo de ilusión, no se tenía en cuenta el efecto de la binaria en la evolución, ¿verdad? Eran modelos de estrellas aisladas, sí, sí. Y sin embargo funcionó muy bien. Estrella de secuencia. Claro. ¿Sí? Los problemas empiezan un poco después. No te apresures. Cuando invitamos a Gabriel Ferrero a hacer lo mismo, pero con muchas más estrellas, él lo que tenía que encontrar era cosas como esta, que es, para ejemplificar, cómo es el movimiento absidal. Van cambiando los parámetros orbitales de la estrella, y fíjense, me tengo que copiar porque esto de Gabriel, verde es como la primera órbita del 2001, en rojo, bueno, perdón, en azul es la primera órbita, luego verde, luego roja. Entonces se van viendo cómo va cambiando la órbita, ¿sí? Esto combinado con modelos evolutivos nos permite inferir la masa o las masas de las componentes. Y esto fue la tesis doctoral de Gabriel Ferrero. Él lo que hizo fue cosas como lo que está mostrado a la izquierda, ahí se ejemplifica lo que se llama longitud del periastro, ¿sí? El omega que está ahí, cómo va variando en el tiempo. Y bueno, ese es un lindo resultado. Él fue compilando órbitas viejas, órbitas ya publicadas, las reanalizó para tener una muestra o resultados obtenidos con una misma herramienta de análisis, y el número 4 es el que hizo él para su tesis. Entonces él, con ese ajuste, él calcula cómo cambia la longitud del periastro por año, por tiempo, en unidad de tiempo. Eso es lo que se compara con los modelos de evolución de Omar Benvenuto, que para la tesis de Gabriel hizo algunas correcciones, hizo algunos modelos nuevos, todavía parecidos a los que había hecho en ese entonces. Anecdótico, pero dos de las que habíamos elegido son eclipsantes, y las masas determinadas con este método diferían un 1% respecto a las que eran calculadas con eclipsantes. Anduvo muy bien. Así que en negrito, en este gráfico que está acá, están los distintos subtipos espectrales de las estrellas que trabajó Gabriel. Las que se conocían en rojo, y las que están en negro son las masas que él derivó con este método, para mostrar que no está tan mal. De hecho, está bastante bien. Entonces es incorporar muchas más estrellas, donde ahora la condición no es que sean eclipsantes, sino que sean excéntricas sus órbitas, ¿sí? Así que fue bueno, y se doctoró. Así que, bien. Bueno, así que volviendo ahora al ONSERVE, ahí hay un ejemplo de algunas de las órbitas de estrellas descubiertas por nosotros. Hay SB1, SB2, ahí están los números. Prácticamente duplicamos la cantidad de sistemas binarios conocidos, al menos a la fecha del 2005. Bien.
De las 240 estrellas que logramos obtener un número relevante de velocidades radiales como para hacer una estadística, calculamos que aproximadamente un 70% de la muestra es algunas confirmadas, binarias confirmadas, y otro tanto candidatas a hacerlo, porque su variabilidad de velocidad radial era lo suficientemente importante como para pensar que variaban por movimiento orbital. Ese lindo número de objetos descubiertos nos hizo empezar a hacer algunos trabajos, algunos análisis respecto a los elementos orbitales, como en estos gráficos, que se muestra la relación período-excentricidad. A la izquierda son los sistemas conocidos, al centro los que nosotros agregamos, y a la derecha todos juntos. Y ahí lo que uno ve es que encuentra algunas áreas de ese diagrama de interés, no lo dije, pero la curva azul que se ve es lo que se cree que es el límite de estabilidad. ¿Sí? Estrellas fuera de esa línea, ¿no? Hacia arriba a la izquierda, no serían estables. Bueno, ninguna escapa de ahí, pero podemos ver algunas estrellas gigantes y supergigantes, que están ahí indicadas en un circulito amarillo, que están un poco en ese borde, de las cuales una de ellas es una binaria de rayos X, lo que significa que una de las componentes de ese sistema es un objeto compacto, presumiblemente una estrella de neutrones, y de las otras que quedan, una tiene radiación X conocida, detectada, y las otras no tienen estudios de rayos X, así que alguien que lo quiera hacer, bienvenido. Después encontramos algunos sectores interesantes, pero están viendo mal, chicos. Vamos a acelerar. Dentro de todos esos sistemas binarios encontrados, en algunos casos de sistemas SB2, o sea, porque se llaman SB2 porque vemos líneas espectrales de las dos componentes que están en el sistema, notamos que parecía que una de las dos componentes tenía líneas muy anchas. Entonces nos preguntamos a qué se podía deber eso. Así que ahí invitamos a Cristina Kutcuri a hacer su tesis doctoral con nosotros, analizando una decena de estos sistemas, y ella pudo separar, en la mayoría de los casos, la componente ancha de la componente angosta, y pudo medir velocidades de rotación proyectadas en cada una de las componentes. Bueno, pudo determinar bien las órbitas SB2, que todavía no estaban a ese momento. Muchos sistemas resultaron tener periodicidades muy largas, lo cual los convierte en objetos muy interesantes para hacer interferometría y poder calcular masas absolutas con las órbitas 3D, velocidad radial más interferometría. Hubo un caso interesante, que es el de la derecha, que no pudimos encontrar la secundaria durante la tesis de Cristina, y se podía, bueno, y por esta fase orbital iba a pasar en junio del 2021, y bueno, no se pudo observar. Es tan largo el periodo que la próxima chance de poder obtener espectros en ese momento va a ser en marzo del 2024. Así que 3 años esperando para hacer eso. Como resumen de la tesis doctoral de Cristina, podemos mencionar, fíjense, estos gráficos muestran las relaciones de velocidades rotacionales proyectadas de cada una de las componentes en función de, a la izquierda, periodo, y a la derecha, edades. Acá buena parte de esas edades están calculados con los nuevos modelos de Omar Benvenuto, que incluyen rotación. Porque acá está el otro fenómeno de la rotación, que realmente no se puede obviar o minimizar. Y se muestra que las estrellas están lo suficientemente separadas como para no haber todavía interactuado demasiado entre sí, porque además son muy jóvenes. Así que estas configuraciones de velocidades rotacionales proyectadas tan disímiles
tienen que venir de nacimiento. Entonces, ahí es cuando yo digo, estamos poniendo algunos límites observacionales a las teorías. ¿Se pueden formar estrellas? Sí. Que tengan rotaciones proyectadas tan disímiles puede ser o que rotan intrínsecamente muy distinto o que los ejes de rotación no son paralelos. Estos pocos millones de años de cada uno de los sistemas también impide que se hayan paralelizado los ejes de rotación. O sea que son asincrónicas. Si son asincrónicas, tal vez también los discos no estaban en el mismo plano. Así que ahí también entran estos modelos de acreción competitiva y cosas así. Bueno, acá hay algo para charlar. Bien. Algunos sistemas SB2, en donde veíamos las dos componentes, nos permite calcular la relación de masas. Ya ahora olvido rotación, masas. Se ve, al menos preliminarmente, que hay una distribución de relación de masas con un modo, un máximo en 0.5. O sea, pareciera haber una preferencia de las estrellas masivas a formarse una con el doble de la masa de la otra. Eso es lo que dan nuestros datos, ¿sí? Así que también, como muchos de ellos son estrellas jóvenes, es probable que esto sea un resultado de la formación. Si uno sigue con ese análisis de relaciones de masa, puede ahora, porque el número más o menos lo permite, puede separar según los periodos. Los periodos, de alguna manera, implican cuán cerca o lejos están las componentes, ¿sí? Y ahí se ve que para las estrellas o los sistemas binarios con componentes próximas entre sí, es decir, periodos menores a 20 días, está esa moda de 0.5 en la relación de masas. En cambio, para periodos más largos, o sea, estrellas más separadas, no está. Los test estadísticos muestran que son distribuciones bien diferentes. Distinto es el caso cuando uno separa en clases de luminosidad. En estrellas masivas se puede pensar, con cuidado, que ahí hay un fenómeno de evolución, ¿sí? Las gigantes, supergigantes serían descendientes de las de secuencias, ¿sí? Y ahí en cambio las distribuciones, por suerte, son iguales o son muy parecidas. No encontramos diferencia de distribución de relación de masas según la evolución o según la clase de luminosidad. Bien, lo dicho. Bueno, también podemos separar entonces, ahora ya no ni relación de masas ni rotaciones, sino binaridad. Estudiamos binaridad de 200 y algo, y ahora las pudimos separar en clases de luminosidad que, como dije, está de alguna manera relacionado con la evolución. Y ahí sí se ve algo preliminarmente muy interesante, y es que los porcentajes de estrellas que están en sistemas binarios cambian con la clase de luminosidad, pero como todo preliminar, requiere de un trabajo más exhaustivo, más prolijo, y para eso entonces incorporamos a Rebeca Higa, que les va a contar ella de qué trata su tesis doctoral. Como dijo Roberto, yo lo que estoy tratando de ver es por qué hay más binarias en enanas que en supergigantes. Primero, la primera hipótesis que tenemos es hay un sesgo observacional. Así que hay que observar. Y algo que encontramos es esto que yo siempre lo tomo porque es el caso que tenemos más estudiado, y es que estas estrellas, las supergigantes y gigantes, tienen un montón de otras cosas en el espectro. No solamente pueden ser binarias, sino que también pueden pulsar, tienen fuertes vientos, y todo eso me va a afectar a la hora de medir los espectros y las velocidades radiales. Como pueden ver acá es un ejemplo de una binaria. Cada curva es una órbita, pero con distintos parámetros orbitales, ¿sí? Fíjense que son muy parecidas, pero yo no puedo distinguir entre ellas. Entonces lo que dijimos es, hagamos un muestreo más denso, ¿sí? Para ver si podemos como sacar una fotografía a este sistema binario mientras que se esté moviendo. Y lo que notamos es que sus variaciones, ¿sí?
no parecían aleatorias, ¿sí? No parecían ser de viento, probablemente sean pulsaciones. Pero claro, si yo tomo, como solemos tomar, un espectro por noche, y tomo este de acá, y este de acá, o este de acá, y este de acá, me van a cambiar los parámetros orbitales a la hora de ajustar mi curva de velocidad radial, ¿sí? Entonces, ahora no solamente tenemos un movimiento orbital, sino que tenemos un movimiento superpuesto que tenemos que estudiar para poder sacar los parámetros fundamentales, que es lo que queremos. Queremos saber si son binarias o no. Y otra cosa, ¿sí?, que nos pasa es que, bueno, la primera, todos estos son distintos periodogramas, ¿sí? El primer periodograma de allá arriba fue con los datos que tomó solo el Long Service antes de empezar mi tesis doctoral, ¿sí? Sacamos y dijimos, miren, hay un posible periodo orbital, joya, es binaria. Vamos a tomar más datos con algo más denso, ¿sí? Mucho más noches seguidas para ver estas variaciones intrínsecas de corto periodo. Nos sale otro. APA. Entonces, no es una binaria, es una binaria con otro. ¿Qué pasa? Si vamos observando por más años, yo ya voy en mi tercer año, tomo más datos y me sale este periodo. Bueno, fui a Casleo en enero, tomo más datos de esta estrella, sale este 8. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tienen las supergigantes, que gracias a las pulsaciones y a los vientos y a otros fenómenos, ¿sí?, no podemos ver bien cuáles son los parámetros fundamentales, que es lo que estamos estudiando, que es esto, la variabilidad espectroscópica, no solamente de binarias, sino también producidas por otros fenómenos, y cómo eso lo podemos sacar para poder ver los parámetros fundamentales. ¿Podrías ver qué representa la línea? Perdón, estoy marcando el pico más alto del periodo más probable. El periodo más probable, sí. El eje Y sería probabilidad Sí, de que un periodo esté presente o no en la ciudad. sí. Sí, el pico más alto es el más probable, así que por eso como se va moviendo en día que le voy agregando más datos. Perdóname, una consultita, porque me parece que, no sé, a primera impresión, a medida que agregas datos, es más ruidoso el efecto que estás sacando. Porque es más denso. Sí, es más... Yo esperaría en el primero. Sí, es que tiene variación de corto periodo y se nota mucho en una noche cómo varía. Entonces, claro, yo voy tomando de a noches, entonces me va sumando cada vez más variación de corto periodo a lo de largo periodo. Entonces por eso se ve tan ruidoso, porque hay múltiples frecuencias. O sea, creemos que hay múltiples frecuencias originadas por las pulsaciones. Se ven que es una supergigante, es un bicho gigante. Sí. Sí, no, es normal por cómo son los datos. Sí, posiblemente el problema de la falta de binarias en gigantes y supergigantes esté relacionado con que hay otros fenómenos, como pulsaciones no radiales o alguna otra cosa, inestabilidades en el viento, que te impiden que aflore tu periodicidad orbital. Si es que fuera, ¿no? Por supuesto, podrían no ser, no todas tienen que ser binarias. Es que, más allá de que se cambia el periodo, ¿no?, de posición, uno ve que aflora más en el primer caso que en el último. Sí, sí, no, es que pasa cualquier cosa. Es que, ya que estamos, ¿no?, el comportamiento noche a noche de las velocidades radiales no es la misma. Hay una noche, la de arriba a la izquierda, que casi no cambió. Pero si lo observaste alguna de las otras, el cambio, bueno, no se ve nada, pero son como 20, no más. 40, 30 Sí, son y algo porque de acá kilómetros por hay, segundo. acá hay 20 y acá hay menos O sea, 30. ¿qué es todo esto? Y es prácticamente la semiamplitud de la órbita. Bueno, en este caso es real, ¿no? La órbita y todo el sistema binario real, pero podríamos ser. El periodo que calculen, el periodo que vamos sacando. Y ese es el periodo más probable. ¿Qué probabilidad asociada tiene? ¿Mejora esa probabilidad? No, es que desaparece. O sea, estos son periodogramas, no pusimos el FAP ahí, No, pero debe estar ahí en el nivel de ruido. El periodo más probable es que tiene una probabilidad del 30% asociada. No, mucho más alta. El FAP debe estar en el ruido. Está bien, pero más o menos todos tienen la misma, por no explicar el periodo, tienen la misma probabilidad asociada.
Si fuera orbital, uno tendría que ver que hay una frecuencia, un periodo que se va haciendo cada vez más fuerte. Bueno, Acá no, ninguno se hace fuerte, por ahí uno podría ver que alguno se repite, ¿no? Estos dos, pero acá quedó más bajo que el otro. Depende del muestreo, del set de datos. Son frecuencias matemáticas. Porque, claro, Es un resultado matemático. depende mucho de los datos científicos, también del muestreo. Entonces, por eso se ve cada vez más ruidoso, porque el muestreo es cada vez más denso, pero hay más frecuencias metidas adentro que son muy probables, que son las que también están generando la dispersión. Justo este caso es un caso que yo puse a propósito, porque pasó de que venía muy variable entre 20 y menos 20, perdón, entre 20 y 0, y de repente cayó un montón, ¿sí? Pero seguramente le enganchamos 2 veces. Entonces, claro, este es el periodo más probable con estas 2 caídas, pero hay tanta variación que parece ser no orbital, es imposible de saber todavía. Estamos esperando a ver, calculemos cuándo podría ser la siguiente caída para ver si es una binaria o no. Bueno, mientras esperamos que la rama de Rebeca Higa dé sus frutos o sus flores, nos preguntamos por qué muchos de los sistemas SB1 que descubrimos nos cuesta tanto encontrar la secundaria. Y para eso invitamos a Cintia Rodríguez para que busque la compañera invisible de esos sistemas. Bueno, como decía, yo estoy trabajando buscando componentes secundarias en sistemas de SB1. El primer problema que nos encontramos es cómo tratar los espectros. O sea, tenemos un montón de espectros de diferentes estrellas y la idea es cómo combinarlos para poder aumentar la señal a ruido, pero al mismo tiempo con mucho cuidado de no hacer desaparecer una posible secundaria. En este ejemplo que yo les muestro, esto es alrededor de una línea de helio 1 para distintas fases, y con mucho ojo uno puede ver que acá hay una pequeña ondita que para la otra fase va al lado contrario. Entonces nos da una idea de que eso podría ser la secundaria, que se está moviendo con el movimiento orbital, y este espectro lo fuimos trabajando muy cuidadosamente cuando lo combinamos, y gracias a eso la pudimos medir y terminamos viendo que es una SB2 y tiene su curva, pero para hacerles una idea, o sea, Roberto decía hoy que la mayoría de los sistemas tienen un Q alrededor de 0,5. Con esta estrella tenemos un Q de 0,16. O sea, es mucha la diferencia y es muy pequeña la otra componente. O sea, nuestro primer pensamiento fue, o es una estrella de presecuencia y por eso no la vemos bien en el óptico, o es un objeto compacto y por eso tampoco se ve en el óptico. Entonces también lo que empezamos a hacer es empezar a observar en el infrarrojo con Gemini. Estamos esperando que nos observen, pero nada, es la idea. O sea, en el infrarrojo las líneas deberían estar más separadas, y si se ve, o sea, sería mejor, por ejemplo, si en este ejemplo que vemos una pequeña línea en el infrarrojo, deberíamos ver que es más notorio esto. Y también otra cosa que nos ha pasado es que, como decía, o sea, no solo están en las estrellas masivas, no solo están en sistemas binarios, sino que muchas están en sistemas múltiples. Y un indicio de eso también nos pasó con esta otra estrella, que cuando veíamos la curva de velocidad radial, fase contra velocidad radial, en negro están las líneas de helio 1 y líneas metálicas, y en rojo líneas de helio 2. Y pueden ver que a pesar de la dispersión se ve que por lo menos las semiamplitudes son diferentes para cada caso, lo que nos da una idea de que hay algo metido adentro de nuestro sistema que está haciendo que esto sea desparejo. Y si lo vemos también en los espectros, también tenemos acá 2 espectros en diferentes fases, y podemos ver, por ejemplo, cómo esta línea de helio 2 se mueve, ¿no? Pero estas líneas de nitrógeno no se mueven, y son líneas de nitrógeno 5.
Entonces también esta estrella la volvimos a observar en el infrarrojo. No pudimos sacar la secundaria, pero sí pudimos de alguna manera afirmar de que la otra componente que estamos viendo, además de la SB1, es una estrella aislada, o sea, no aislada, pero una estrella quieta, caliente, que está emitiendo un nitrógeno sí. ¿Ya? Bien, en cuanto a sistemas múltiples, también descubrimos uno y logramos resolverlo bastante bien, Herschel 36, que es un sistema triple, dos orbitando en un periodo corto, más una terciaria orbitando alrededor de las otras dos, pero nos quedaban un montón sin resolver, unas cuantas, no son muchas, ¿no? Parece, ¿sí, no? Y lo invitamos a Jonathan Moreno entonces a que haga su tesis doctoral tratando de resolver algunos sistemas múltiples, que es un lindo libro. Exactamente. ¿Qué tal? Bueno, como decía Roberto, ¿no? También las chicas, ya van viendo que a las sedes masivas parece que les gusta siempre tener una compañía al lado o formar grupo. En mi caso, lo que yo quiero estudiar es ver si podemos inferir la tasa de sistemas múltiples en las sedes masivas. Bueno, o sea, entonces mi trabajo, mi tesis se enfoca, de todos es bien personal, el grupo muy personal, pero el mío se centraría más que nada en aportar parámetros orbitales, en el mejor caso aportar masas radios, a una muestra de sistemas, tomamos de LOM, básicamente lo que fueron trabajando sus tesis, hubo sistemas que no pudieron haber completado, ya de Cristina, o sea, de Gabriel, las cuales mostraban tener algún índice, ser mínimamente binarias, o tal vez triples, pero que mostraban algún índice de que tuvieran una componente más. Entonces, en la tesis mía agarramos un muestreo, así, empezamos creo con 13, 14, ahora estamos con 10, y poder aportar parámetros a esos sistemas. En este caso, lo interesante supongo hacer de Herschel 36, como dice Roberto, es un... Como dijo Roberto, ya es un sistema triple confirmado, con la binaria, y una binaria de 2 días contra un cuerpo, una estrella, con una órbita mucho más abierta. La binaria esta prácticamente es sea cero, con órbita circular, la otra ya no tanto. Y en este caso, supónganse, lo que nosotros queremos aportar es que de este par binario hay indicios de que sería eclipsante. Nosotros esperamos en este cuatrimestre ya poder realmente darlo confirmado. Y entonces, si pudiéramos ver los eclipses de esta binaria, en base al método de las rayas eclipsantes, podríamos obtener las masas absolutas de radios. Y con eso, poder aportar al entendimiento de esta componente, que la componente de este periodo, lo interesante es que es una estrella masiva que, según los modelos que han usado, estaría entrando o está sobre la SAM ahora mismo, lo cual es raro agarrar una estrella masiva justo en ese lugar. Entonces lo que queremos hacer nosotros en este sistema en particular es, en base al estudio de esta binaria, como acaban diciendo, aparte de conocer las masas de esta, también se conocen la relación de masas entre este sistema y este sistema. Entonces, si podemos determinar a través del método de la clase eclipsante la masa del sistema, con la relación de masas, podríamos meter una cuota, una mejor estimación. Y después, como bueno, acá un poco lo decimos, algo de interesante y la que complicado que tiene el trabajo que estoy haciendo yo, es que a veces tenemos que atacar este sistema desde el punto de vista, claro, con técnicas fotométricas, a veces con espectrometría, o a veces los dos a la vez, y va resultando complicado, pero es atractivo, porque no siempre es igual. Supónganse, en el caso parecido al que ya contó Roberto, es un sistema que estudió Gabriel Ferrer en su tesis, donde acá vemos la velocidad sistémica del sistema, y acá Gabriel fue publicando información de cómo fue cambiando,
y la luminosidad sistémica se propone que va cambiando debido a una tercera componente. Entonces, es un sistema binario, cual vemos que va variando su luminosidad sistémica, y la cual se cree que varía con nuestra componente. Nosotros acá esperamos aportar un poquito más para hacer un robusto estudio. Y también, bueno, como decían las compañeras acá, hay veces que también tenemos que estudiar espectroscópicamente el sistema, esperar ver algún cambio en espectros y poder agarrar la componente que nos falta. Existen. Bien, bueno, este es otro ejemplo de sistema múltiple que lo descubrió Cristina, pero no llegó a hacer la órbita corta y demás, así que la va a hacer Jonathan. Para continuar con esta saga de ramas, a ver si florece alguna, esperemos que sí, invitamos a Tomás Anzin, que va a estudiar la relación masa-luminosidad en la parte más extrema de las estrellas masivas. Bien, como justamente lo que queremos es meter puntos en la relación masa-luminosidad, lo que queremos es, digamos, el sistema más ideal posible, ¿no? Bien separados, con que sean las dos componentes en el espectro y que sean eclipsantes para sacar masas y luminosidades. Entonces, la idea es estudiar bueno, sistemas inéditos nuevos, pero además buscar mucho en la literatura los sistemas que ya están conocidos, e incluso, si se puede, mejorarlos tanto con espectros nuevos para meter más puntos en la curva de velocidad radial, o en el caso, digamos, que más motivación nos tiene últimamente es el tema de la fotometría de alta precisión que hay ahora con los telescopios espaciales, que el TESS, incluso Gaia tiene fotometría de época, para intentar mejorar cosas, sistemas ya estudiados, como por ejemplo esto que muestro en la izquierda, es un sistema que tiene una WR y una O, donde la fotometría de tierra era, digamos, no tenía suficiente precisión como para resolver los dos, y acá se ve, esto es TESS, el de la izquierda, el eclipse se ven los dos. Y lo mismo para un sistema que estudió un montón Cintia, que es HM18, que por ejemplo la curva de TESS, digamos, no es una maravilla, pero es un poco mejor que lo que se puede observar desde bien. Y nada, bueno, digamos, además me he vuelto un poco, digamos, mi tarea un poco fue también intentar aprender un software que está como bastante establecido ya hace rato, que se llama Phoebe, para poder modelar las curvas simultáneo y obtener una buena determinación de los parámetros absolutos. Muchas gracias, Tomás. Me queda decir que nuestro survey de alta resolución también tiene una contraparte, un primo hermano, que es el GOES, que es un intento de clasificar todas las estrellas O conocidas en la galaxia, con baja resolución o moderada resolución, y además se construyó un nuevo atlas de clasificación espectral que implicó definir nuevos estándares para cada subtipo y cada clase de luminosidad, pero rápidamente nos dimos cuenta que esto había que complementarlo con datos en infrarrojo cercano, que es donde la mayoría de las estrellas O se van a poder ver. Nosotros, catalogadas en el GOES, hay 600 estrellas y sabemos que hay varios miles ahí que están atrás de sus nubes polvorientas, polvorosas, pero el día que las empecemos a ver con espectroscopía infrarroja, vamos a necesitar un atlas de clasificación espectral para poder saber de qué se tratan, así que seguimos invitando gente. Federico Giudici-Micherini es el encargado del atlas espectral infrarrojo. Claro, con este atlas la idea es aportar, como tratar de llevar ese esfuerzo del GOES de clasificación en el óptico, pero bueno, por Roberto llevarlo al infrarrojo, de manera que haya una especie de una actualización a otros atlas que ya existen en la literatura. Y bueno, con eso nos abocamos a ver qué espectrógrafos podíamos usar en el hemisferio sur. Y bueno, afortunadamente todavía contamos con algo de tipo Gemini. Usamos GENIRS para cubrir el cielo en el norte, y Nidia Morrell nos aportó, bueno, junto con Rodolfo y Gabriel, que Nidia tiene su tiempo allá y bueno, ellos observaron, tiempo en Fire, en las campanas. Y bueno, con eso pudimos
obtener una buena cantidad de subtipos espectrales de las estrellas ya de estándar definidas en lo que es el GOES. En su última versión, que es el 2016, bueno, obviamente fuimos usando las versiones anteriores, y bueno, con eso pudimos obtener una buena cantidad. Entonces, en ese sentido, la idea era formar este conjunto de por lo menos un subtipo de una estrella estándar en el infrarrojo. Y que eso nos iba, además, y nos iba a permitir preguntarnos si se mantenía esa clasificación, porque digamos, nosotros arrancamos con espectros de alta resolución, pero no sabemos si en el infrarrojo esa alta, o sea, obviamente esa alta resolución tal vez no se puede replicar en observaciones futuras. Entonces queremos ver si esa clasificación es realmente necesaria en alta resolución o se puede bajar y poder llegar a distinguir unos 6 con unos 5, por ejemplo. Y bueno, las primeras observaciones se estaban obteniendo desde 2013, y bueno, llegamos hasta el 2023 obteniendo datos, a veces 2 o 3, con suerte, dos estrellas por semestre, pero logramos una completitud, como decimos ahí, del 60% en las estrellas enanas y un 80% en sus 3 variaciones, ¿no?, de las supergigantes. Y bueno, acá tenemos una pequeña secuencia que ya hemos publicado de cómo se ven los espectros desde las O4 hasta las B0 enanas, con algunos baches en el medio que o estamos observando o estamos procesando, o cuando se hizo este gráfico no estaban terminando de procesar. Y además, bueno, de las enanas tenemos una buena cantidad de observaciones de las enanas de Confero -Z. No sé si... Gracias. La idea de este atlas, además de que se va a hacer público y le va a servir a toda la comunidad astronómica que trabaje en estos temas, sino que también lo vamos a usar nosotros en otros proyectos paralelos que tenemos, que ojalá esto siga y lo podamos contar en el otro semestre. Igual hay algunos nombres que por ahí no mencioné, pero bueno. Y para ir terminando, porque veo que esto tapó el agua, quería contar que no somos muy exigentes en cuanto a nivel de cómputo, nos arreglamos con PC, por suerte los espectros no son muy pesados en general. Sí estamos usando la ruidosa para los modelos de Phoebe de Tomás, y sí somos muy exigentes en cuanto a la parte observacional, así que estamos usando Casleo, perdimos DuPont ahora, que está afectado a otro proyecto muy ambicioso. Bueno, con el nuevo CCD de Casleo nos permite hacer algunas cosas más, como esto de variaciones espectrales, que son en H-alfa fundamentalmente, que antes no podíamos desde Casleo, ahora sí, así que eso es una buena cosa. Estamos usando fuertemente Gemini, como dijo Federico, para el infrarrojo, como dijo Cintia, empezamos a usar iGreens para ver si encontramos algunas componentes, estas fantasmas invisibles, a ver si en el infrarrojo la relación de flujos es un poco más favorable, y empezamos a explorar el uso de Ghost, que próximamente va a estar disponible para todos. Y por supuesto explotamos las bases de datos fotométricas espaciales como TESS y Gaia, entre otras. Nada, como no tengo tiempo, voy a contar esto rápido. Es todo lo que yo dije, pero lo que no pude contar es que estamos descubriendo muchos sistemas con periodos largos como para hacer interferometría, así que hay que asociarse con gente que sepa hacer interferometría y nos ayude. Descubrimos 2 de las estrellas más masivas de la Vía Láctea, son nuestras, son de nuestro proyecto, y además tenemos fuertes resultados en cuanto a recursos humanos. Eso creemos nosotros que es un fuerte interesante, así que nada más que contarles, los dejo eso y se termina. Gracias, Roberto. 2 minutos. ¿Comentarios, preguntas para los expositores? Carlos Samar, lo está explicando. Yo fui becario del INTI y siempre estaba la idea en el grupo en ese momento de que casi no existían los individuales. Y la idea va para ese lado.
sea, cada relevamiento, yo no mencioné otros grupos muy fuertes que hay en el mundo que han hecho un montón de trabajos, y sí, todo tiende a que la gran mayoría de las estrellas masivas, si no todas, están en sistemas múltiples, ¿no? Binarios o para arriba. El índice de multiplicidad da más de 2. Y se cree que también es más alto que para otras estrellas. O sea, otras estrellas de menor masa no tendrían esta frecuencia de multiplicidad como las masivas. Así que sí, hay algo ahí que debe tener que ver con la formación. No, justamente la pregunta no estaba hecha, digamos, la vinculación con la formación, puede tener un escenario político o el otro. Va formando después por lo que sí. Si el hecho de que, la pregunta venía de si el hecho de que la mayoría sean binarias no favorece más un escenario que fue por lo que sí, o no. Más o menos, porque, por ejemplo, los sistemas de Cristina, si se confirman que las rotaciones no son paralelas, implica que el disco de acreción no fue el mismo. Y hay otros sistemas que sí se cree que el disco de acreción fue el mismo y compiten entre ellas a ver quién se queda con más masa, ¿no? Hay de todo. A diferencia de baja masa, acá se cree que también puede haber mergers. Estrellas más, o sea, como sabemos formar estrellas de baja masa bastante bien, bueno, formamos unas cuantas de baja masa, las mergeamos y hacemos una de alta masa. Pero bueno, nada, nunca se vio una estrella. Sí. Y discos no paralelos, sí hay un paper que dice haber visto un disco de alta masa con otro disco de alta masa oblicuo, ¿sí? O sea, con inclinaciones no paralelas. Así que bueno, por ahí la cosa va por ahí. Pero bueno, hay que seguir. Chao. Carlos. ¿Qué regiones observan? ¿Hay posibilidad de observar no sé las magnitudes. Tenés que llegar, para hacer esto hay que llegar con alta resolución. No lo dije, pero son Rs 40.000. O sea, resolución espectral, no alta. Y las de Sagitario A, decís vos, las cosas que andan por ahí. Han detectado que el número de jóvenes son jóvenes, de estado plástica, donde hay también las S, otras estrellas G, que son más shrouded, que son muy masivas y que se están detectando. Hay una que se detectó en ¿Pero binaridad con movimientos propios o...? Porque ahí hay que entrar con infrarrojos, supongo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eso con iGreens se podría intentar algo, pero no sé las magnitudes. Tiene esa. Distancia en la hipótesis de la central, y empiezan a ver que hay un efecto de María. Claro. La otra pregunta que hacer es. Bueno, perdón, se puede empezar con baja resolución. Uno casi siempre empieza así, empieza con baja resolución, a ver si se mueve o no se mueve. Lo que pasa es que muchos de estos casos son que se mueven muy poco y solo se detectan con esta alta resolución. Por eso presentan tantas. Baja resolución es diferente. Perdón, te interrumpí la otra. Los constantes segmentos de bueno que no de todas las estrellas. Estaban por afuera de esa curva y eran inventados. O sea, excentricidades más altas de lo que permite por un dado período. Y típicamente muchas de esas son las que una le explotó. Y si no se rompe el sistema, quedan en órbitas hiperexcéntricas y usualmente de corto periodo, ¿sí?
Y yo entonces tengo un paquete ahí, no puedo poner ahí objetos ya determinados superproducidos. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. De estrellas masivas no hay más que esto que está ahí. Pero Acá están las conocidas, acá están todos los parámetros, todos los sistemas binarios con periodo de excentricidad conocidos son estas. Estas son las que descubrimos nosotros con el OUM y acá están todas juntas. Pasa que lo nuestro está con un círculo lleno y desprecia lo demás, pero bueno, lo que pasa es que lo demás está acá todo. Son todos o muchos periodos cortos. Claro, no se puede saber estas si son. Entonces, esa que está en el circuito amarillo no se puede saber qué es. Hay una que sí es una binaria con una estrella de neutrones confirmada, es más, una que nosotros confirmamos, una que está ahí. Otra es binaria confirmada por nosotros, son todas de SB1, una confirmada, son todas confirmadas por nosotros, pero una con emisión en rayos X, que presumiblemente vendría a dar una cosa compacta. Y después hay otras que no tienen estudios siquiera de rayos X, porque nadie sabía que eran binarias. No sé qué, Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, la que nosotros descubrimos, la masa que nos da, pero suponiendo la masa absoluta para la O6 supergigante, creo que es, da 1.6 para la estrella de neutrones, y es una estrella de neutrones masiva. Pero suponiendo inclinación para que nos dé la masa, para que la masa mínima se convierta en la masa que uno esperaría para una O6 supergigante. Pero eso también no está bien. No está bien con unas barras de error así de gigantes. Así que podría ser algo más masivo, claro que sí. O menos masivo. Hay una pregunta del chat. Bueno, ¿la lees? Mira. Sino que la escriba y la leemos. Una pregunta, edades y metalicidades sacan, ¿no? De las estrellas. Edades sí, porque algunas las podemos poner en los diagramas HR y los podemos comparar con los modelos de evolución de Omar. Claro, pero para eso tenés que tener luminosidad, tenés que saber distancia o radios. Pero los modelos tienen igual los problemas que mencionaste al principio. Sí, 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 claro. ¿Martín? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Ok, bueno. Roberto, muchas gracias por la charla, la verdad re linda, impresionante los resultados, todos los datos que tienen, me encanta. Bueno, obviamente hay un montón de puntos de contacto con las cosas que hacemos nosotros, ¿no? De supernovas y la determinación de masas de los progenitores. Y yo me quedé con una primera transparencia que presentaste vos al principio de todo, donde dijiste que uno de los objetivos de ustedes, después no vi mucho en el detalle en cómo lo hacían, determinaban las masas de los progenitores de core collapse, pusiste en tu transparencia introductoria o algo por el estilo. Y presentaste, creo yo, de hecho si vamos a esa mejor, un resultado de alguien que no lo tengo bien en la cabeza, no sé si es del grupo de ustedes. No, a ver, acá. No, son casos. Díaz Rodríguez, sí. Claro, son grupos sí. que. Y con diversos métodos, no me metí en detalle, pero. Bien. Hay unos que estudian los remanentes de supernova y calculan las masas del remanente para ver cuánto fue parado. Ok.
No, yo en ese sentido te quería comentar que tenemos una linda referencia de un miembro del IALP, que es Laureano Martínez, que fue uno de sus resultados más importantes de la tesis de doctorado, donde justamente él determinó la distribución de masas de supernova de core collapse, y también llega al resultado de que necesitan ser masas inferiores, la gran mayoría, a unas 12 masas solares, o 15 masas solares. Ahí Laureano, si está por ahí, puede refinar. Y nada, bueno, me parece interesante rescatar eso también, ¿no? Sí. Y obviamente también podemos discutirlo más en profundidad y nada, veo ese punto de contacto entre nosotros, lo cual me encanta porque creo que es una de los objetivos de estas jornadas. Y bueno, por otro lado, resaltar eso, de que es un resultado muy, muy lindo, muy importante, que sacó Laureano de su tesis doctoral. Así que bueno, si algún día querés también ponerlo ahí en tu slide introductoria. Sí, es que ahora que lo mencionás, vendría bien. yo vi esa tesis doctoral. Sí, gracias por recordármelo, porque yo la vi esa tesis doctoral. Sí, yo no sabía si esos métodos eran algo que ustedes medían o es algo de la literatura, pero ahora por lo que veo es más de la literatura. Ya entiendo que son determinaciones con los remanentes de supernovas. En general sí, Sí, que te diría que es más indirecto todavía que las masas determinadas a partir de la curva de luz de supernova. Bueno, totalmente. Y apoya en el mismo sentido de lo que estás mostrando ahí. Claro, bueno. el punto de contacto viene en que nosotros cuando calculamos masas 40, 50, 100 masas solares, como la WR21A, y esas van a explotar como supernovas, pero claro. Esta última que mencioné va a tener que tirar antes 80 masas solares, antes de explotar. Bueno, no sabemos si va a explotar. O no va a explotar. Colapso, claro. Claro, va directo a lo que sea sin explotar, sin devolver nada al medio. Claro que sí. Claro. Sí, totalmente. No, bueno, y con todo lo de la linearidad también creo que ahí hay un puntazo en contacto también, porque es un poco lo mismo que arribamos en el área de las supernovas con analizando los datos de las supernovas en sí misma, que sus propiedades son tales que necesitamos la binariedad al menos para todos los objetos que no muestran hidrógeno, y también hay una tendencia a pensar en las que tienen hidrógeno también. Así que nada, comentar eso creo que da para charlar un poco más. Muchas gracias. Me hubiera encantado estar, pero bueno, no, con el bebito me complica ahora, pero ojalá pueda sumarme prontito ahí, en presencia. Gracias, Roberto, re lindo. No, gracias a vos por el comentario. Martín, la última. Sí, quería saber si las generaciones de las estrellas hacen el simultáneo las dos estrellas y por la dinámica también. Eso hay que preguntarle a Omar, que es el que los hace, nosotros los usamos. Sí hace un análisis de evolución, de rotación y de ejes de rotación. ¿No es cierto? Cintia, la que también está... Sí, pero después también creo que hasta 15, 20 masas solares hace la evolución conjunta. A ustedes también por ahí, ¿saben? Sí, pero considera de alguna manera que no están aisladas. Lo que yo no te puedo contestar cómo lo considera. Bueno, agradecemos a Roberto y a los chicos.